En zonas tensionadas en Cataluña hay dos zonas y principalmente los precios de alquiler tampoco se ha notado una bajada muy importante aunque el precio esté limitado. Habrá bajado un 3% en zonas tensionadas, pero muy poco, lo que sí que realmente significativamente ha bajado mucho la oferta, que es más de un 40%. Que la oferta ha bajado porque al poner límites de precio de alquiler muchos propietarios deciden sacar su piso del mercado de alquiler, entonces deciden o ponerlo a la venta o de momento buscar otras opciones. De cara a 2027, precios de alquiler seguiremos igual, o sea, en el sentido de que seguirá el límite de precios en las zonas tensionadas. Es más que ahora han vuelto a cambiar el concepto de gran tenedor por tercera vez en Cataluña y ahora es que es lo que tengas 5 pisos en Cataluña ya eres gran tenedor, da igual si es en zona tensionada o no. Esto aún va a afectar más, creo, a bajará aún más la oferta de alquiler. ¿Bajar el precio iba a hacer bajar también la oferta? Pues por ahora no. Euskadi termina el año con más de 86.500 contratos de alquiler activos. Nunca había habido tantos. En Barcelona la situación es algo distinta. Allí el precio también baja un 3%, pero la oferta se ha desplomado en un 40%. Muchos propietarios han decidido que no querían poner ya el piso en alquiler otra vez, porque al tener el precio limitado y cada vez están trayendo más normas. Un espejo que refleja las dos caras de la regulación.